¿Alguna vez has sentido que puedes ver, pero no entiendes lo que Dios quiere mostrarte? ¿O que escuchas su palabra, pero no logras discernir su voz en medio del ruido del mundo? Jesús dijo: "El que tiene oídos para oír, que oiga". Marcos 4:9. Esta no es solo una expresión figurativa, es una invitación directa a abrir nuestro entendimiento espiritual. Hoy exploraremos qué significa realmente pedirle a Dios que abra nuestros ojos y oídos espirituales. Te mostraremos cómo cultivar el discernimiento para reconocer la dirección divina en cada área de tu vida. Revelaremos los pasos para activar una visión y audición que van más allá de lo físico, permitiéndote percibir lo que otros no pueden ver. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchos creen estar despiertos espiritualmente solo porque asisten a una iglesia, leen la Biblia o escuchan prédicas a diario. Pero, ¿y si en realidad estuvieran caminando con los ojos cerrados y los oídos tapados sin siquiera saberlo? Esta es una de las estrategias más sutiles del enemigo: hacerte pensar que estás viendo cuando en realidad estás ciego, hacerte creer que estás escuchando cuando estás espiritualmente sordo. Jesús confrontó directamente esta condición al decir: "Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con los oídos apenas oyen, y han cerrado sus ojos". Mateo 13:15. Lo más alarmante es que estas palabras no iban dirigidas a incrédulos paganos, sino a los religiosos de su tiempo, aquellos que supuestamente conocían a Dios. Esta ceguera espiritual no es un fenómeno nuevo. Ha existido desde el principio y continúa siendo uno de los mayores obstáculos para experimentar la plenitud del propósito divino. Ver no es lo mismo que comprender. Escuchar no es lo mismo que discernir. Y muchos hoy viven atrapados en una ilusión. Oyen la palabra, pero no la entienden. Ven señales, pero no las interpretan. Esta desconexión entre lo visible y lo comprensible es precisamente la marca de la ceguera espiritual, tal como ocurrió con los discípulos camino a Emaús, que caminaban con Jesús resucitado sin reconocerlo. El Evangelio de Lucas nos dice: "Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen". Lucas 24:16. ¿Cuántas veces caminamos con Jesús a nuestro lado, obrando en nuestras vidas, hablándonos suavemente, y no lo vemos? No porque Él no esté presente, sino porque nuestros ojos y oídos espirituales están cerrados. El mundo de hoy vive inundado de información, ruido, estímulos constantes y voces que compiten por nuestra atención. Vivimos tan ocupados, tan conectados a lo externo, que nos hemos desconectado de lo esencial. Y aunque el cuerpo esté activo, el alma está dormida. Aunque los ojos físicos estén abiertos, la visión espiritual está nublada. Es por eso que Jesús repetía una y otra vez: "El que tiene oídos para oír, que oiga". No se refería a los oídos físicos, sino al oído interior, ese que discierne la voz del Espíritu en medio del bullicio. Cuando no cultivamos esa sensibilidad, comenzamos a vivir por instinto, por costumbre, por lógica humana, y perdemos la dirección divina. Y sin dirección, cualquier camino parece correcto, hasta que es demasiado tarde. La Biblia está llena de historias de personas que, pese a estar rodeadas de la presencia de Dios, no pudieron ver ni oír lo que Él estaba haciendo. Pensemos en los israelitas al pie del monte Sinaí. Habían sido testigos de señales poderosas: el mar rojo abierto, el maná descendiendo del cielo, la columna de fuego guiándolos por la noche. Sin embargo, cuando Moisés subió al monte para recibir la ley, ellos decidieron hacerse un becerro de oro. ¿Cómo es posible que quienes vieron tantos milagros cayeran en semejante idolatría? Porque no tenían discernimiento. Sus ojos veían los milagros, pero sus corazones no entendían al Dios que los hacía. Vivían por lo que sentían, no por lo que sabían. Y esa es una forma de ceguera tan peligrosa como cualquier otra. Esta misma falta de visión afectó al sumo sacerdote Elí.
Aunque servía en el templo y escuchaba la palabra de Dios, no supo reconocer que el Señor estaba llamando a Samuel. 3 veces el joven lo despertó, y 3 veces Elí pensó que era un error. Solo después de insistencia, entendió que era Dios quien hablaba. ¿Cómo puede un sacerdote, un hombre consagrado, estar tan desconectado de la voz de Dios? Porque aunque tenía años de experiencia, había perdido la sensibilidad espiritual. Sus oídos físicos oían, pero su espíritu estaba dormido. Esta historia no es una rareza. Es un espejo para muchos que hoy ejercen funciones espirituales sin discernimiento, que predican sin escuchar, que enseñan sin ver. Y es que una de las señales más claras de la ceguera espiritual es el conformismo. El conformismo espiritual es la aceptación pasiva de una vida sin revelación. Es decirse a uno mismo, estoy bien así, cuando en realidad Dios quiere llevarte a otro nivel. El Apocalipsis describe con firmeza esta condición en la iglesia de la Odisea. Jesús les dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. El mayor problema no era su estado, sino que no lo sabían. Esa es la tragedia de la ceguera. No solo impide ver, sino que también impide darse cuenta de que no se está viendo. Muchos hoy viven así. Creen que todo está bien en su vida espiritual, porque tienen una Biblia, porque oran antes de dormir o porque asisten a una congregación. Pero cuando enfrentan decisiones importantes, no saben qué dirección tomar. Cuando llegan los momentos de prueba, no encuentran paz. Y cuando Dios quiere hablarles, no reconocen su voz. No es que Dios esté en silencio, es que hay un velo sobre sus ojos y una sordera sobre sus oídos. Y ese velo, muchas veces, está tejido con orgullo, con distracciones, con falta de intimidad con Dios. Por eso Isaías clamaba, el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. Este versículo revela una verdad profunda. El oído espiritual necesita ser despertado, activado, entrenado. Nadie nace con discernimiento espiritual. Es algo que se cultiva, que se afina con la práctica y la comunión. Pero no puede cultivarse en medio del ruido. El discernimiento nace en la quietud, en la intimidad con Dios, en ese lugar donde todo lo demás se apaga y solo su voz permanece. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se apartaba de las multitudes para orar a solas. Marcos 1:35 nos muestra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el propio Cristo necesitaba ese espacio de conexión, ¿cuánto más nosotros? Sin ese hábito, la ceguera y la sordera espiritual no solo regresan, sino que se arraigan profundamente. Lo más triste es que muchos se acostumbran a esa condición. Se vuelven expertos en aparentar vida espiritual mientras por dentro están vacíos. Pueden recitar versículos de memoria, participar en actividades religiosas y hasta liderar ministerios, pero no hay fuego, no hay revelación, no hay frescura. Como Sansón, que pensó que aún tenía la unción, pero no sabía que el Espíritu lo había dejado. Jueces 16:20 dice: saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué aterrador es vivir convencido de que Dios está contigo cuando en realidad ya no está. Esta es la consecuencia final de la ceguera espiritual, la pérdida de la presencia sin siquiera notarlo. Pero aún en medio de este panorama, hay esperanza. Porque Dios no ha dejado de llamar, no ha dejado de tocar, no ha dejado de despertar corazones. Incluso en medio del letargo espiritual, su amor persiste. Él sigue hablando, sigue mostrándose, sigue esperando que alguien clame como el ciego Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Marcos 10:47.